Pero el promedio no quiere decir que si yo no estoy ahí, estoy mal. El promedio implica que habrá unos que tienen un pene de 10 centímetros y habrá nosotros que tenemos un pene de 20 centímetros. Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos a Doctor Talks, el podcast. Soy el doctor César Contreras, médico anestesiólogo y farmacólogo, profesor y mentor. Soy conferencista y creador de contenido, apasionado de la vida y comprometido con tu salud. En este programa tú eres el único protagonista, donde mi principal objetivo es brindarte información de calidad guiada de los mejores especialistas del país. En esta ocasión tengo el gusto de invitar a mi amigo el doctor Saulo Camarena. Saulo es médico por la Universidad de Guadalajara, egresado de la especialidad en urología por el Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde. Realizó la subespecialidad en andrología en la Fundación Puigvert en Barcelona. Está certificado por la Academia Europea de Andrología y por el Consejo Mexicano de Urología. Es investigador en temas de disfunción eréctil, infertilidad, enfermedad de Peyronie y es experto en cirugía microquirúrgica y prótesis de pene. Es jefe de la unidad de andrología en el Centro Urológico Providencia en Guadalajara y es médico adscrito al Servicio de Urología del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde. Además, es profesor de posgrado en la subespecialidad en medicina reproductiva del mismo Hospital Civil de Guadalajara y, por si fuera poco, es profesor de la Cátedra de Urología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. En este episodio, Saulo nos habla de los principales tabúes que existen en cuanto a la estética genital masculina, de por qué vivimos en una sociedad totalmente fálica los mexicanos, nos menciona cuál es la forma y el tamaño correcto del pene, cómo corregir estas modificaciones en la anatomía misma del pene, y de igual manera nos deja un panorama bastante claro de cómo trabajar en recuperar la seguridad sexual del hombre. Sean pues bienvenidos a este episodio. Síganme en Instagram como @dr.cesar.contreras, donde aclararé todas las dudas que tengas y recibiré con gusto las sugerencias que nos hagas llegar. Los dejo entonces con esta entrevista realizada al doctor Saulo Camarena desde la comodidad de su consultorio y espero la disfruten tanto como yo. Estamos desde el edificio Sarmiento, en el Centro Urológico Providencia, aquí en la ciudad de Guadalajara, con mi amigo, el doctor Saulo Camarena. Saulo, ¿cómo estás? Bien, César, todo aquí. Estoy con gusto de tenerte. Súper contento de tenerte en este episodio de mi podcast, Doctor Talks. Bueno, deben de saber todos ustedes que el doctor Saulo Camarena es mi urólogo. La verdad es que me ha sacado unas dudas increíbles y la verdad es que yo creo que en este episodio van a quedar muy en descubierto todas las dudas que tengan referentes a estética genital masculina. Pero antes de eso, Saulo, me gustaría que me platicaras quién eres. Déjame platicarte que en el podcast también tengo como la intención de motivar tanto a los estudiantes de preparatoria, un poquito de motivación vocacional, a los que ya están estudiando medicina actualmente, de por qué dirigirse, por qué hacer cierta especialidad o no hacer una especialidad. Entonces me gustaría que nos platicaras. ¿Eres de aquí de Guadalajara, Saulo? Así es, César, yo soy de aquí de Guadalajara. Nací aquí en Guadalajara hace unos añitos, en 1976. No, 42 años. Una criatura de brazos. Nací aquí en Guadalajara. ¿Dónde estudiaste? Fíjate, yo estudié desde muy chiquito. Yo más o menos tenía cierta inquietud por la medicina. Mi mamá siempre me decía, yo quiero tener un hijo médico. Y pues, ¿Tus papás, tienes familia médicos o no? Fíjate que no soy el primer médico de la familia. Después una hermana mía continuó, Mónica, Sí. Pero no, yo soy el primer médico de la familia. Curiosamente, antes de me metí en el tema psicológico, pero bueno, al final me di cuenta que la medicina era lo mío, me metí a estudiar medicina. Sabía que me gustaba el tema quirúrgico, la cirugía me apasiona, entré a cirugía general, pero inmediatamente me redireccioné hacia el campo de la urología. Uh-huh. Estuve nada más un año en cirugía general, brinqué de ahí a urología. Perdón que me interrumpa, antes de que platiques eso, ¿hiciste la carrera de medicina en dónde? En la Universidad de Guadalajara. Sí, claro, en la Universidad de Guadalajara. Por supuesto, en la Universidad de Guadalajara. Después decidiste hacer una especialidad. En este momento, terminando la carrera de medicina, dijiste, ¿quiero ser urólogo o qué pensabas? Fíjate que yo pensaba primero que me gustaba el tema quirúrgico. Lo primero que dije fue... ¿Querías operar? Yo quería operar. Pero ¿sabes qué? Siempre, fíjate, es curioso, todavía un día antes de decidir qué quería hacer, si en el examen de ¿cómo se llama? La especialidad,
no sabía si quería, porque me gusta mucho también la terapia intensiva y estaba ya a la mitad. Y dije, bueno, quiero una parte quirúrgica, pero quiero una parte dentro de la cirugía, la parte más clínica de la cirugía. Y me pareció que urología era justamente eso, era la parte más clínica dentro de la cirugía. Perfecto. Porque te da esa parte donde también te tienes que poner a estudiar y tienes que ver cuestiones hormonales, tienes que ver cuestiones oncológicas, es muy completa la urología. Por eso creo que fue por lo que más me gustó. O sea, tiene como esas dos partes, tanto operar como la consulta, el seguimiento de un paciente. Muy bien. Sales en el examen nacional de residencias médicas, decidiste entrar a cirugía general y haces la especialidad en dónde. En cirugía en el Hospital Civil de Guadalajara. Ahí estuve yo en el Hospital Civil. Bueno, pues es un hospital fabuloso que te da la oportunidad de practicar muchísimo. Aprendes por montones, tienes mucha gente que está cuidando todo lo que estás haciendo, tienes gente muy capacitada y gente con muchísima experiencia, ya lo sabes, y eso nos ayuda muchísimo a aprender y aprender bien. Te ayuda mucho a operar y operar bien. Y ahí estuve yo en cirugía general. Y para hacer urología, ¿terminaste la especialidad en cirugía o platícanos cómo es? No la terminé. Tú para hacer urología tienes la posibilidad de, con un año de cirugía, brincar a la subespecialidad en urología, aunque hay algunas personas que han terminado cirugía y al final de esto pasan a urología. Yo la verdad es que yo tenía muy claro que quería urología desde el inicio. Eso te iba a preguntar. Sí, yo lo tenía muy claro, por eso no me tuve que esperar más. Tengo algunos compañeros que, bueno, en el curso de cirugía general vieron que urología era su opción. Yo la verdad es que lo tenía claro desde el inicio. Yo dije, no me voy a esperar más, yo quiero urología. Entonces, el primer año en cirugía general es como una, digamos así, un tronco común. Exacto. Donde van obteniendo un montón de habilidades, las bases en la cirugía, y después de ahí decides entrar a urología y la realizas en donde también. Ahí mismo en el Hospital Civil de Guadalajara fueron 4 años de la residencia en urología. Ajá. Entonces, o sea, fueron en total 5 años de residencia, especialidad. Solo de la especialidad, 5 años. Y después de terminar urología, ¿qué pasó? Mira, yo estaba en urología y yo seguía con esa idea. Me gusta la parte quirúrgica, pero me gusta mucho la parte clínica. Y dentro todavía de la urología, la parte más clínica de la urología es la andrología. Y luego me di cuenta que no había andrólogos en Guadalajara. Platícanos, perdón que te interrumpa, ¿qué es la andrología? Es el área de la medicina, porque no diría solamente de la urología, sino de la medicina que se dedica a atender a los varones desde el punto de vista hormonal, sexual, reproductivo. O sea, si lo pusiéramos, si lo traspoláramos de alguna manera, el ginecólogo es el que se encarga de todos los trastornos, enfermedades y quejares de la mujer. En el caso del urólogo, sería lo mismo, pero del varón así. Pero el hecho es que no todos los urólogos hacen algo en andrología. Entonces, definitivamente no. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué es el plus? Es que mira, por ejemplo, el urólogo trata tanto hombres como mujeres. Por ejemplo, una piedra en el riñón, un cáncer, una infección de los urinarios, lo tienen hombres y mujeres. Perfecto. Y yo exclusivamente trato patología de varones. Por ejemplo, hoy en día yo ya no me dedico a tratar cáncer. Llega un paciente con cáncer de próstata, lo derivo con mis colegas urólogos especialistas en cáncer de próstata. Okay. Igual con la litiasis, puedo hacerlo, sí, pero ya no lo hago, lo derivo con el que está especializado en endourología. La litiasis, para los que nos escuchan, son unas piedras, ¿no? Exacto, piedras en los riñones, en la vejiga, etc. Perfecto. Y terminas andrología, ¿en dónde haces esta, qué es, especialidad? Es una subespecialidad. Subespecialidad. Para otros les llaman fellow, es digámoslo así, lo que sería para una área no clínica, lo que sería un doctorado e incluso el postdoctorado. Bueno, pues es la parte más que puedes estudiar por esta misma vertiente, es lo más que puedes aspirar. Hice andrología en un lugar llamado Fundació Puigvert. Fundació Puigvert está en Barcelona. Cuando yo termino urología me doy cuenta que esto no existe en México prácticamente. En América no había como tal una escuela para poder aprender esto y me tuve que ir a vivir a Barcelona. Allá hicimos andrología. Perfecto. En la Fundació Puigvert. ¿Y después de haber hecho este estudio, de cuánto duró? Esos fueron 2 años. Después de ahí hice un máster también que tenían por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona. Hicimos un máster y luego hicimos una certificación por la Academia Europea de Andrología. Estamos hablando de casi 10 o más de 10 años de pura especialidad, sin contar la carrera de medicina. Sin contar la medicina. Entonces, Saulo, quiero entender, y todos sabemos que eres el experto en la salud, tanto reproductiva como en general, del género masculino en general. Así es.
Perfecto. Fíjate que, como te había platicado antes, yo tenía como muchísimo la necesidad de platicar contigo acerca de todas estas dudas que tenemos los hombres. Es un tema bastante rico. La verdad es que yo creo que no existe un solo varón que no tenga cierta inquietud en que alguien le resuelva algún, no sé, algún aspecto en lo estético, en lo funcional acerca de sus genitales. El tema es que el otro día topándome en un artículo de Men's Health, bueno, no el otro día, cerca de más de un año, decía que el 100% de los hombres tienen dudas acerca, cualquier tipo de dudas, tienen dudas acerca de si su pene está en adecuadas condiciones. Sí. ¿Qué pasa? Sí, definitivamente es una duda muy común. ¿Sabes qué? Esto va muy de la mano también de nuestra cultura, ¿eh? Nosotros tenemos una cultura que se genitaliza demasiado. Basamos, fálica. Sí, definitivamente los varones tenemos una cultura completamente fálica. No basta simplemente con darnos cuenta de lo que pasa en la adolescencia. Estamos en el vestidor con los compañeros y todos viendo el tamaño de nuestro pene, quién lo tiene más grande, quién lo tiene más chiquito. Y competencias, sí, por supuesto. No. Literalmente nos lo medimos para ver quién está más grande, quién no, o a quién todavía no le crees, o a quién no, ¿sabes? O sea, definitivamente tenemos una cultura que es fálica, es genitalizada a más no poder. Eso nos genera un montón de dudas, ¿eh? Y luego también, pues al final de cuentas somos machistas, ¿no? Y es parte inherente al machismo, el tener un pene grande, el tener un pene funcional, aquel que tarda 2 horas con su pareja y dice, no, hombre, la dejé pidiendo clemencia. Pues claro, es que es parte del machismo masculino, ¿no? El que está con su pareja y dice, no, yo dejé a mi pareja pidiendo más o cansada, por favor, ya déjame. Quiere decir que soy un gran varón, ¿no? Soy un super macho. Entonces, sí, definitivamente es un tema meramente cultural del tema genital. Solo, platícame, fíjate que hablando de esta ideología de la cual me platicas, que yo creo también tiene aspectos antropológicos, este asunto de creer que necesitamos tener un pene bastante, no sé, escultural o funcional como tal, tiene mucho que ver con el asunto de la satisfacción sexual. Sin embargo, independientemente de esto, hay muchísimos adolescentes. Y porque generalmente uno piensa que desde que inicia tu vida sexual empiezan todo este tipo de dudas. Pero desde la adolescencia empiezan este tipo de inquietudes. Pero una de las preguntas que más me hicieron es si existen malformaciones como tal que se pueden detectar desde antes de que nazca un bebé. Y esta pregunta me lo hizo una mamá. Okay. Ella me preguntaba que si existía algún estudio para ver si la anatomía normal del bebé, si la anatomía estaba completamente normal en el bebé con este tipo de estudio. ¿Por qué? Porque le dijeron que desde este ultrasonido podían ver completamente si los riñoncitos estaban bien, si la vía urinaria estaba bien, y me preguntó que si desde entonces se podía saber si su niño iba a necesitar o no circuncisión. Te hago la pregunta porque quisiera que me explicaras si existen realmente malformaciones genitales o simplemente son formas diferentes en la genitalia del hombre. Bien, primero te diría que el estudio que hablamos es una ecografía, la que llaman estructural o ultraestructural, Así es. que se puede realizar en varios escenarios durante el embarazo. A veces el primero lo hace a partir de los 3 meses, donde empezamos a ver este desarrollo genital, pero no solo genital, primero se basan en ver que estén los riñones. Posteriormente, después de los 6 meses, revisamos que esos riñones no se encuentren con dilatación, que no estén teniendo retención de líquidos, etcétera. Para este momento ya podemos saber si es un varón o no lo es. Entonces, a través de la propia ecografía podemos ver el tamaño genital. Ya tenemos más o menos, desde un punto de vista estadístico, medido cuál es el tamaño de los genitales en los individuos. Y nos puede hacer sospechar, por ejemplo, el ver un tamaño reducido a lo esperado, nos puede hacer sospechar de que hay un problema. Pero la realidad es que no podemos tener un diagnóstico definitivo, no podemos saber cuál es el problema real que tiene este pequeño. Y la otra es el crecimiento y el desarrollo de un feto, de un bebé en la pancita de la mamá, puede variar de uno a otro. Hay algunos niños que en la panza de la mamá les vemos unos genitales un poquito pequeños, pero que a la postre resultan ser genitales completamente normales. Entonces, la verdad es que cuesta un poquito de trabajo, salvo algunas contadas excepciones cuando sospechamos que tienen algún otro tipo de patologías. Estoy hablando de patologías genéticas, alguna problema de hipogonadismo, por ejemplo, o alguna paciente que tenga alguna alteración, pero que son alteraciones mayores.
no sé, se me ocurre, por ejemplo, niños que desde el momento que están haciendo la ecografía ultraestructural se dan cuenta que tiene hidronefrosis, que dicen, aquí hay un problema de obstrucción a nivel renal y a lo mejor tienen una cloaca. ¿Qué quiere decir? Que tanto el recto como los genitales no se han formado muy bien y están como fusionados. Y entonces definitivamente tendrán un problema muy serio en cuanto a sus genitales. Pero estamos hablando de problemas serios que incluso en algunos escenarios podrían comprometer la vida de este nuevo ser. Claro. Pero no tanto dirigidos al tema de, por ejemplo, de un tamaño de un pene o de que se esté con la necesidad o no de una circuncisión. No, nos hablaría de alteraciones mayores. Este otro tipo de problemas de los cuales tú me hablas, a lo mejor los veríamos, pero ya con el bebé en brazos. Bien, y hablando de malformaciones como tal, ¿existen ciertas alteraciones genéticas que te puedan producir malformaciones en la estética del pene? Como tal, en la estética, no. Okay. La realidad es que no, con excepción de una, que sería la hipospadias o la epispadias. Quiere decir que el meato urinario, o sea, el orificio por el cual sale la orina, por algún motivo no se cerró de manera apropiada y entonces tenemos un meato urinario o que está muy arriba, que le llamamos epispadias, que incluso puede tener una vejiga abierta. El grado más grave de ello se llama extrofia vesical. Tenemos una vejiga que no da hacia la uretra, sino hacia el abdomen. O bien podemos tener una cosa llamada hipospadias. En el hipospadias tenemos el meato urinario por debajo del pene, en lo que sería el cuerpo del pene. Incluso lo podemos tener a nivel de los testículos o incluso más abajo. Esto sí que podría modificarnos la forma del pene por razones obvias, por el tema de la formación de la uretra y porque algunos de ellos pueden tener una cosa que les llamamos cuerda ventral. Quiere decir que este individuo, cuando el día de mañana tenga una erección, va a tener una erección dirigida hacia abajo. Es una cuerda ventral que sí se relaciona con pacientes que tienen hipospadias. También se puede relacionar con otra patología que se llama síndrome de disgenesia gonadal. La disgenesia gonadal implica que son individuos que el día de mañana van a tener un problema con criptorquidia porque sus testículos no descienden de manera apropiada, no llegan hasta donde deben de llegar. Habitualmente nos damos cuenta en el momento del nacimiento. Pueden también tener alteraciones el día de mañana con temas de fertilidad e incluso con cáncer testicular. Perfecto. Hablando, ahorita nos platicabas de ciertas modificaciones en la anatomía normal del pene. ¿Por qué se deforma el pene? O sea, nosotros sabemos que existen diferentes versiones del pene. Algunos apuntan para arriba, algunos apuntan para la derecha, para la izquierda, para abajo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la forma normal? Sí, porque efectivamente, como tú bien dices, hay variantes de la normalidad. Hay veces que hay que cuesta un poquito de trabajo saber lo que podríamos llamarle normal. Es que es eso. Realmente mi pregunta anterior se radicaba en el hecho de en qué momento darte cuenta cuando la anatomía de tu pene es normal o cuando es anormal, teniendo como antecedente el hecho de que todos sabemos que tenemos una curvatura, la gran mayoría, claro. Pero quisiera que nos platicaras. Entonces, ¿cuál es la forma normal del pene? Sí, exacto. Yo hablaría de dos cosas. De uno, del tamaño y segundo, de forma. En el tamaño, bueno, tanto la Asociación Americana de Cirugía Pediátrica como la de Urología y la de Andrología nos determinan, por ejemplo, de hecho también los cirujanos plásticos se meten en este tema, una cosa llamada micropene. Bien, yo creo que eso, antes de que me digas y sigas con eso, yo creo que es el principal miedo de todo hombre, que a pesar de que tú sepas que a lo mejor tienes un pene con un tamaño normal, en algún momento te encuentras en un escenario, no sé cuál, el que sea, y te digan, es probable que tengas el pene de menor tamaño. De menor tamaño, exactamente. Y para eso tenemos que ver, saber qué es lo normal, ¿no? Y primero hablaríamos de esto. Definiríamos, por ejemplo, micropene con un pene que no llega a los 7 centímetros. Los 7 centímetros son nuestro punto de corte. ¿7 centímetros en qué? ¿En estado de qué? En estado de erección. En estado de erección. En estado de erección. Y aquí es bien importante porque de repente, hasta depende por dónde lo mido. No mide el pene lo mismo si yo lo mido por arriba o si lo mido por abajo. Entonces, ¿quién lo mide? ¿Cómo lo mide? Eso es un tema un poquito complejo, pero hay que, de repente muchos se asustan porque dicen, es que yo tengo un pene pequeño, yo tengo micropene y llegan y quieren un pene completamente normal, pero su expectativa no se cubre. Entonces, lo primero que hay que evaluar es el tema del tamaño del pene, que lo vamos a poner como punto de corte los 7 centímetros, y la forma del pene. Es normal que el pene tenga cierta curvatura que sea menor a 15 grados.
Curvaturas de menos de 15 grados se consideran completamente normales. Yo me estoy imaginando a todos los que me están escuchando en este momento buscando un transportador, Saulo. Literalmente. ¿Dónde se lo van a poner? Literalmente. Pero fíjate que esto no solo ellos, también lo hacemos nosotros. Esto tiene un nombre, es un test que se llama test de Kellamy, en el cual yo le pido a mis pacientes que se tomen fotografías del pene en erección. Se toman una fotografía de su pene de arriba hacia abajo y una de lado. Y entonces medimos la curvatura, pero sobre la fotografía, porque de repente cuesta trabajo hacerlo con el pene en erección. Sería un poquito raro decirle a un paciente, ven aquí al consultorio, aquí te vas a masturbar y luego yo voy a revisar tu erección. Es un poquito complejo. No está nada cómodo. Exactamente. Entonces, lo que hacemos es pedir las fotografías, que ellos logren su propia erección en casa, tomen las fotografías y sobre la fotografía medimos la curvatura con un goniómetro, un transportador. Y esos 15 grados es igual viéndolo desde arriba para tomar la foto y ver la curvatura de la izquierda a derecha, y 15 grados también para hacia arriba o hacia abajo. Así es. Okay. Hay que tomar en cuenta, y hay un pequeño detalle, un pene normal, un pene habitual, convencional, la palabra normal no me gusta, pero un pene convencional durante la erección tiende a irse hacia la parte superior. Si nosotros revisáramos un pene sobre una línea recta, vamos a ver que un pene de un joven durante la erección estará más o menos del horizonte, estará entre 15 y 45 grados hacia arriba, y esto es completamente normal. Conforme van pasando los años, las erecciones de los varones tienen una angulación menor, tal es que más o menos a los 50 años el pene sale en línea horizontal. Sale en 90 grados. 90 grados de la perpendicular del individuo, así es, totalmente. Llega completamente perpendicular al individuo. Entonces, esto no lo vamos a medir. Vamos a medirle justamente de la base del pene hacia la punta del pene. Ahí es donde vamos a medir la curvatura. Entonces, ahora tú me dices que la curvatura normal, incluso del adolescente, es un poco hacia arriba. ¿Qué pasaría si tenemos una curvatura hacia abajo? Hacia abajo, ahí es cuando le llamamos cuerda ventral. Quiere decir que por algún motivo la parte inferior de los cuerpos cavernosos, o donde está la uretra, no se desarrolló. Primero, recapitulando para los que nos están escuchando, el cuerpo del pene como tal tiene dentro tres elementos principales, tres estructuras que van a definir su forma. Dos llamados cuerpos cavernosos, que son dos cilindros que se encuentran en la parte superior del pene, y en la parte inferior tenemos otro cilindro que es la uretra. Bueno, si por algún motivo la uretra creció menos, que es lo que te comentaba que pasaba con los pacientes con hipospadias, así es, si crece menos, entonces va a tirar el pene hacia la parte inferior y los pacientes van a tener una curvatura hacia abajo. Esto no es normal. Una curvatura hacia abajo prácticamente siempre le llamaremos cuerda ventral, a menos que tenga menos de 15 grados. Será una variante de la normalidad. Era lo que voy. Entonces, ¿puedes tener una curvatura hacia abajo menor a los 15 grados y es normal? Es normal, será una variante de la normalidad. Perfecto. ¿Qué pasa cuando tengo una curvatura mayor a los 15 grados en cualquier escenario? A la izquierda, a la derecha, arriba, hacia abajo. Hay curvaturas naturales y hay una cosa llamada enfermedad de la peyronie. ¿Enfermedad de qué? De la peyronie. Peyronie. Esta es una induración plástica de los cuerpos cavernosos. Vamos, los cuerpos cavernosos forman un callo, una especie de cicatrización, y eso hace que se acorte. Donde se forma la cicatrización, se acorta de ese pedacito del pene y por lo tanto el pene se va a doblar hacia atrás. A ir deformando. Así es. ¿Es cierto que esto pasa por diferentes traumatismos muy leves o medianos, hablando de intensidad en el trayecto del crecimiento? Sí, eso se ha demostrado que puede ocurrir. Sin embargo, hay pacientes que tienen un origen, diríamos, casi genético. Se relaciona con dos enfermedades. Una que se llama Dupuytren y otra que se llama Lederhus, que son una serie de contracturas que se presentan Dupuytren en las manos, en las palmas, y la de Lederhus en las plantas. Perfecto. Entonces, son una serie de traumatismos que han sido a lo largo de la vida que han hecho que el pene, a través de su crecimiento natural, forme cierta cicatrización y lo vaya angulando. Sí, por ejemplo, algo muy común es un paciente dice, durante una relación sexual se dobló mucho mi pene, e incluso a veces escuché un chasquido, se puede llegar a fracturar el pene incluso, y entonces a la postre genera una curvatura. Perfecto. ¿Y qué tengo que hacer? Porque me puedo imaginar ahorita muchísimos amigos queriéndose entablillar el pene. No. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en el caso únicamente de deformidades de la curvatura del pene? En la curvatura del pene, mira, es algo bien curioso. Te voy a contar para esto una historia muy rápida. Bien. Tenemos tiempo, ¿eh? El médico del emperador Luis XVI, imagínate en la antigua Francia, el médico del emperador Luis XVI se llamaba François Guillot de la Peyronie. Y un buen día le manda a llamar Luis XVI y le dice, François, ven acá. Y lo pasa a los aposentos y le dice, mira, te quiero contar dos cosas. Primera, asómate por la ventana.
y le muestra una guillotina. Y dice, mira, está nueva, no la hemos estrenado, le mandé sacar brillo para que tú la conocieras. Segundo, si algo de lo que va a pasar aquí adentro sale a la luz, la voy a estrenar contigo. ¿Te queda claro? Igual, François, yo de la primera digo, si no está mi emperador, mi boca es un sepulcro, nada va a pasar. Bueno, pues se desnuda y se empieza a masturbar delante de él y le muestra una curvatura en el pene. Entonces François dice, oye, ¿qué está pasando aquí? Y se pone a revisar el resto de sus pacientes para ver si alguno tenía más curvaturas. A la muerte de Luis XVI, entonces François, con toda esta información que tenía, publica un libro llamado Las Malalties de la Verga. Okay. Por eso cuando decimos ese tipo de frases decimos perdona por mi francés, es que realmente es la palabra francesa para pene. Ok. Y entonces este libro se llama Las Malalties de la Verga. En él describe esta enfermedad llamada hoy en día, gracias a este médico, la enfermedad de la Peyronie. No lo publicó sino hasta la muerte de Luis XVI, cuidando. Sí, porque si no, perdía la cabeza. Sí, claro, le iban a estrenar con él. Entonces, desde entonces conocemos esta enfermedad y hasta la fecha se han descrito más de 100 tratamientos para la enfermedad de la Peyronie. Okay. Esto solamente quiere decir una cosa. Si para un solo problema hay más de 100 soluciones, quiere decir que ninguno funciona bien. Buena analogía. Okay. Prueba de ello es el bolígrafo que conocemos todos. El bolígrafo que todos conocemos tiene desde más o menos de la década del 50 funcionando y no cambia. Y todas las marcas de bolígrafo, desde la más barata hasta la más cara, utilizan el mismo mecanismo del bolígrafo. ¿Okay? El rollerball. ¿Por qué? Porque funciona. Porque funciona. Pues para la enfermedad de la Peyronie hay más de 100 tratamientos. Quiere decir que ninguno funciona del todo bien. Eso quiere decir que no hay opciones. No hay muchas opciones. Hay muchas, como mejor dicho, sí hay muchas opciones, pero hay ninguna opción que sea segura. Por lo tanto, vamos adecuando las opciones de tratamiento para cada individuo. Hay algunos tratamientos muy simples como vitaminas, antioxidantes, que pueden ayudarnos a detener el avance de la enfermedad. Difícilmente un tratamiento va a revertir esta enfermedad, al menos un tratamiento médico tomado. Bien. Prácticamente ninguno. Perfecto, pero fíjate que yo quiero imaginarme que ante este tipo de padecimientos o deformidades tan severas, pues me imagino que la actividad sexual debe estar bastante limitada. ¿O qué onda? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué le puedes ofrecer? ¿Qué le puedes ofrecer? Primero te diría, depende del tipo de curvatura, porque cuando son curvaturas dorsales, o sea, hacia arriba, a veces facilitan incluso las erecciones, facilitan las relaciones, perdón. Incluso hay muchas parejas que dicen, no, a mi pareja sí déjalo, está muy bien con su pene un poquito hacia arriba porque me es más estimulante. Entonces, dependiendo del tipo de curvatura. Pero efectivamente hay otros que tienen unas curvaturas tan terribles que no les permiten tener una relación sexual satisfactoria, ya sea a él o a su propia pareja. Hay parejas que llegan y me dicen, ¿sabes qué? Tenemos relaciones y a mí todo el tiempo me están dando ganas de orinar porque me está generando una presión sobre la vejiga. Okay. O todo el tiempo me está generando dolor porque esta curvatura me genera dolor. O bien el propio paciente ni siquiera puede penetrar por esta curvatura. O incluso les generan disfunción eréctil por la propia curvatura. Entonces, para ellos hay tratamientos, no te digo son múltiples, hay algunos tomados, hay algunos que son inyectados sobre la placa que podrían ayudarnos en algunos casos a ablandar un poco esta placa. Y cuando esto no ocurre, terminamos operando a los pacientes. Hay que hacer una cirugía, le llamamos faloplastia, es una cirugía para poder corregir la curvatura peniana. ¿Y cuál es el pronóstico utilizando este tipo de cirugías? La cirugía es... Realmente la cirugía de pene es algo que muy poca gente sabe. Yo creo que en temas de malformaciones o deformidades en pene, yo creo que hay muy poca gente que realmente sabe que hay una alternativa que es quirúrgica. ¿Hay un buen pronóstico en estos procedimientos? Tienen un buen pronóstico si los operamos en el momento apropiado. La enfermedad de la Peyronie tiene su timing. Si tú tratas a un paciente durante la etapa activa, que habitualmente dura los primeros 6 meses, estarás cometiendo un error, porque si dijimos que el traumatismo puede ser parte de la fisiopatología, o sea, parte de lo que genera esta curvatura, y tú encima lo operas, estás traumatizando el pene, por lo tanto podrás generar una curvatura mayor aún. Entonces, los primeros 6 meses no debes de tratar a los pacientes, al menos no de manera quirúrgica. Okay. Después de esto, tú le das otros 6 meses al paciente, te das cuenta que ya está una placa estable y entonces podrás tratarlo. Y cuando lo haces de esta manera, definitivamente que puedes corregir la curvatura. Ojo, cuando corregimos una placa de Peyronie, lo que hacemos habitualmente es corregir la curvatura, pero esto conlleva un acortamiento del pene. Esto hay que decir. Ojo. Sí, o sea, no todo es miel sobre hojuelas. Hay diferentes, riesgos. Sí, no, y hay muchas técnicas. Hay algunas técnicas en las cuales podemos preservar la longitud, pero no se aplica para todos los pacientes. Yo les digo a veces a los pacientes que no todas las cirugías son para todos los pacientes, ni todos los pacientes son para la misma cirugía.
Hay pacientes que hoy en día se meten a internet, empiezan a buscar, Claro. y dicen, yo quiero que me apliquen la técnica de Gilio porque vi en internet que eso funciona. Y yo, sí, pero pues que hay que evaluar primero si tú eres candidato a esa técnica. Bien. No todos los pacientes son candidatos a una cirugía. Entonces, o sea, ¿cuál es entonces como la tranquilidad que tú le puedes brindar a un paciente? La garantía que tú le puedes brindar a un Yo lo paciente. que le puedo decir a después los de la cirugía? pacientes es que si me permiten ayudarlos, yo voy a poder hacer que ellos tengan un pene que les permita tener relaciones sexuales satisfactorias. Bien. De ahí en más me cuesta un poquito más de trabajo. ¿Por qué? Porque a veces rayamos en la parte funcional estética. Por supuesto. Y la parte funcional estética también es susceptible y es dependiente de la perspectiva y de la expectativa del paciente. Si el paciente tiene la expectativa de que va a tener el pene que tenía a los 20 años, en el tamaño, en lo bonito, en lo turgente, en las erecciones, y el paciente llega con 50 años en mi consulta, difícilmente voy a poder cubrir sus expectativas. Entonces, si el paciente tiene expectativas claras y su perspectiva es apropiada, es sana, definitivamente al paciente le va a ir muy bien, porque podemos tener un pene funcional. A veces no me queda el pene más precioso del mundo, pero me queda el pene funcional, que es lo que buscamos con la cirugía. ¿A qué le llamas pene funcional? O sea, no va a quedar un pene demasiado estético, ¿por qué? Porque va a tener cicatrices. Exacto, de entrada porque otras deformidades. De entrada porque va a tener una cicatriz quirúrgica, va a ser como una cirugía. Hay pacientes, por ejemplo, que no están circuncidados y bueno, durante la cirugía, en la inmensa mayoría de los pacientes, tengo que circuncidarlos para poder hacer la cirugía. Es la vía de acceso al cuerpo del pene. Número uno. Número dos, porque a veces, mira, hay un refrán que dice que lo mejor es enemigo de lo bueno. Quiere decir que a veces cuando estoy haciendo una corrección quirúrgica y estoy en 15 grados y considero que es satisfactoria, ahí me quedo. Y no sobrecorrijo y no trato de tener un pene con una curvatura totalmente de 0 grados, si sé que esto le puede producir dolor en la erección a mi paciente. Ok. Entonces, ¿Y eso lo profesional. puedes prever? Sobre todo en pacientes jóvenes, sí. Pacientes jóvenes, cuando tienen una curvatura muy fuerte y yo trato de corregir esta curvatura, la erección es tan fuerte que va a estirar la zona que yo corregí y les puede generar dolor. Entonces, a estos trato de no tener un pene perfecto, un pene que a lo mejor quede con una curvatura de 10 grados, pero que ya es completamente funcional. Entonces, eso es lo que yo suelo hacer con los pacientes. Muy bien. Oye, Saulo, fíjate que otra de las dudas más cabronas que yo he escuchado es, y que me le hicieron para que te la preguntara es, ¿cuál es el tamaño mínimo? Digo, ya platicamos de que 7 centímetros es como El punto de corte. el deadline. No el deadline, sino como exacto, el punto de corte. Pero ¿cuál es el tamaño mínimo de mi pene para que pueda satisfacer a mi pareja? Fíjate, todo el mundo piensa que teniendo un pene tipo negro de WhatsApp es lo que Claro, todos es que les gusta. culturalmente y el 100% de los hombres vemos porno, cabrón. Sí, claro. Y las mujeres también, ¿Qué es? ¿eh? No, Y las no, mujeres por también. supuesto. Pero ¿qué es lo que nos está vendiendo la pornografía? Nos vende unas expectativas increíbles. Y Cabronas. y saliéndonos un poquito del tema, por ejemplo, el tema del tiempo, el tema de eyaculación precoz, es terrible porque los muchachitos, las primeras experiencias sexuales son a través de la pornografía. Y el actor Claro. porno se avienta media hora y cuando ellos llegan y a los 5 minutos se eyacularon, No, 5. o sea, sí tienen suerte. Y entonces terminan diciendo soy un eyaculador precoz. Y lo mismo ocurre con el tema del tamaño del pene, porque para buscar un actor porno, pues agarran un actor porno que esté bien dotado, que sea tapatío. Claro, Entonces es complicado. pues. Entonces es complicado porque cuando llega un tipo de cualquier otro lugar y Tlaxcala, por ejemplo. Sí, por supuesto, Chilango sobre todo, pues ya no ven, ay, ¿qué pasó? No, fuera de broma, lo que ocurre es que efectivamente nos generan unas expectativas falsas. Sí. Buscan a un actor porno que tenga un pene muy grande, busca a un actor porno que pegue unos gritos fabulosos, y eso no es lo real, esto no es lo habitual. Y la otra cosa es que la mayoría del placer se encuentra sobre todo en los primeros centímetros, ya sea cuando estamos teniendo relaciones sexuales vía vaginal o vía anal, en cualquiera de los dos escenarios, la mayor parte de los receptores se encuentran más o menos a 4 centímetros. Cuando hablamos a nivel rectal, por ejemplo, cuando son relaciones sexuales vía anal, la mayor parte de los receptores están en el ano y no en el recto. Entonces no me preocupa que llegue hasta el recto. Con que llegue el ano, con que logre penetrar la porción profunda del ano, que es la tercera parte del ano, es suficiente para que tengamos placer, sí. sobre todo a nivel prostático. Ajá. Y en el caso de las penetraciones vía vaginal, tomemos en cuenta que el punto G se encuentra justo por detrás de la uretra. Y entonces estamos hablando que con un pene que pueda penetrar 3 o 4 centímetros es más que suficiente. Entonces, un pene de 7 centímetros perfectamente podría generar placer. Sí. Y luego, en el caso, por ejemplo, de las relaciones vía vaginal, se han hecho estudios con mujeres para poder evaluar qué es lo que ellas aprecian más. Si la longitud del pene
o el grosor del pene. ¿Qué les genera mayor placer? Y resulta que a las mujeres les genera mayor placer un pene grueso que un pene largo. Sí, y creo que lo podemos escuchar en la cotidianidad de que no, es que a mí no me interesa tanto eso, que mi pareja tenga el pene tan grande, no, esas cosas duelen demasiado, pero realmente culturalmente le tenemos una veneración ¿Sí? al pene de demasiado tamaño, pero por contrario a esto, y ahorita hablamos del pene en erección del tamaño mínimo, es 7 centímetros para poderlo clasificarlo clínicamente, ¿no? Pero del otro lado, ¿cuándo sería un pene demasiado grande que ya se pueda considerar anormal? Ese es otro detalle. Porque todos, soñamos con tener el pene grande, o es más, yo creo que hasta los actores porno en algún momento tuvieron la duda si tenían el pene grande. Sin embargo, existen los dos escenarios. Un tamaño exagerado del pene puede llegar a ser, lejos de ser no solo insatisfactorio, doloroso. Fíjate tanto para un lado como para el otro. Habemos personas que hemos tenido ese problema, que cuando estamos penetrando a nuestra pareja nos refiere dolor. Y es difícil. No te creas. No, fuera de broma. ¡Qué difícil! Pasa eso. Imagínate que tienes una penetración y llega hasta el cervix. Esto les llega a generar un dolor terrible. Lejos de ser un momento erótico, fabuloso, nada. O sea, les duele y la chica está todo el tiempo con el dolor, con el malestar. Porque está llegando hasta el cervix. Hay que clasificar que la sensibilidad tanto de esa zona genital femenina, en el caso de las mujeres, los primeros centímetros, el frote, el roce, produce cierto placer. Pero el estar manipulando el área del cervix puede llegar a ser doloroso. Sí, el estarlo impulsando puede llegar a ser doloroso. Entonces estamos hablando de que el tamaño normal o promedio, vamos a quitar la palabra normal, el tamaño promedio del canal vaginal no es superior a 12 centímetros. Así es, y de hecho, pero fíjate, eso es bien interesante porque esto también tiene que ver con el tema de, no, la palabra correcta no es raza, sino con el grupo étnico. Ajá. El pene, por ejemplo, del grupo étnico afroamericano, del africano, del europeo, del mestizo americano, también tiene diferentes tamaños, tanto en pene como en vaginas, y habitualmente son acordes el uno al otro, ¿eh? Okay. Esto es habitualmente acorde. Entonces, dicen que para un roto hay un descosido. Pues sí, un pene de un tipo de Senegal está hecho para una vagina de una chica de Senegal. Okay. Si estamos hablando en este concepto de una relación, digamos, lo convencional. Esto está completamente demostrado. Y entonces hay que saber primero qué es lo regular, lo promedio, lo normal, como lo queramos llamarlo. Primero, es bien difícil encontrar estudios serios que nos hablen sobre el tamaño de un pene. En México hay 2 estudios que se han realizado y que son más o menos serios, que nos hablan sobre el tamaño del pene. Uno de ellos oscila el pene en erección del varón en los 13.6 centímetros. Y el otro, ¿estamos hablando de promedio mundial? No, en México. Estamos hablando de México. 13.6 centímetros. Y hay otro estudio que es un poquito más alentador y nos dice 15.4 centímetros. Diríamos que nos quedamos a la mitad y nos vamos a ir entre los 13 y los 15 centímetros. Ok, ese es el promedio. Pero el promedio no quiere decir que si yo no estoy ahí, estoy mal. El promedio implica que habrá unos que tienen un pene de 10 centímetros y habrá nosotros que tenemos un pene de 20 centímetros. Y está normal. Y está completamente normal, tanto el uno como el otro. Cuesta mucho trabajo, sobre todo hacia arriba, cuesta mucho trabajo. Me acabo de dar cuenta que dijiste que tienes un pene de 26. O sea, hasta apenas ahora lo entendiste. Entonces, fuera de ese promedio, no quiere decir que estés anormal. No quiere decir que normal. Hemos encontrado, por ejemplo, chicos que tienen un pene de 22, 23 centímetros, que se salen completamente de lo que ves todos los días, mas no necesariamente es anormal. Sí hay que decirlo, sobre todo hacia arriba, cuesta trabajo estandarizar cuánto es anormal. Hacia abajo sí lo sabemos, que nuestro punto de corte son los 7 centímetros. Pero hacia arriba no tenemos un punto de corte bien establecido porque desde un punto de vista científico, estadístico, no tenemos los datos suficientes para determinar cuánto es lo normal. Claro, porque lo acabas de mencionar, que dependiendo del grupo étnico, sí, hay variaciones, pero hay variaciones en el tamaño de la nariz, de las orejas, de los dedos, de los pies, dependiendo de la raza, entre comillas. Entonces, no podemos pensar que un mexicano pues, pueda tener las mismas dimensiones, tanto de estatura como tamaño general, de todas las extremidades, como alguien de Senegal, como lo acabas de decir. Sin embargo, ¿en qué momento llegan a ser ya dolorosas, por ejemplo, las relaciones sexuales? Tú en tu práctica clínica te has encontrado, yo me imagino que los 2 escenarios. Sí. ¿Y en qué momento, en qué tamaño del pene tú dices, este paciente empieza a tener problemas en su actividad sexual? Fíjate que más allá del tamaño del pene, yo diría el tamaño de la vagina, porque un mismo paciente, un mismo individuo con 2 parejas distintas puede tener problemas
por su tamaño, con una y con otra no, con una pareja sí y con otra no. Entonces más bien esto es cuestión de pareja. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, para cada pene hay una vagina por otro lado o un recto por otro lado que va a ser de su tamaño. Bien. Y hay otros que no. Entonces yo te diría, esto no va más allá del tamaño de la pareja. Yo te diría, costaría mucho trabajo poder determinar, ¿sabes qué? Un pene de más de 20 centímetros va a ser un problema. No, hay penes de más de 20 centímetros que no tienen ningún problema. Entonces, con lo que me acabas de decir, me estás diciendo que si ustedes están rotos, tienen que encontrar su descosido. Así es. Porque no es que exista un problema real con el tamaño de tu pene, sino que simplemente está hecho, pues, para a lo mejor otra persona. Así es. O no, o a lo mejor simplemente tengo que aprender a utilizar lo que tengo. Aprender a utilizar lo que tengo y aprender a utilizar lo que tiene mi pareja para poder tener una relación sexual. Claro, porque sexualmente estamos acostumbrados o, ¿cómo lo podría decir? Educados a creer que solamente la penetración es la principal actividad o la única actividad dentro de una actividad sexual. Cuando la actividad sexual es sumamente más amplia que solamente el coito de la penetración. Claro. Definitivamente. Y ante este escenario de tener el pene chico, me imagino que ha de ser terrible, pero ¿qué posibilidades puedes ofrecerle a alguien que tiene un pene de menor de 7 centímetros, por no llamarlo micropene? Para eso entramos en un detalle que le llamamos faloplastia de aumento. En la faloplastia de aumento hay muchas técnicas que se han descrito. Podemos usarlas, algunas que son muy comunes, muy sencillas, otras que son mucho más complejas. Vamos de lo simple a lo complejo. En las técnicas más simples, a veces tienen que ver con elementos de tracción. Está demostrado que hay elementos de tracción que funcionan. Es un aparatito que te pones en el pene y que te va a estar estirando durante 6 horas al día. Habitualmente la gente se lo pone para dormir. Es un aparatito que va a estar traccionando el pene y que te puede ayudar a ganar un par de centímetros. Con lo cual, la gente que lo hace y lo hace bien, pues se agradece, ¿no? No, claro, 2 centímetros, ¿dónde estaba, no? Entonces, para un paciente que tiene 7 y que puede llegar a tener 9, 10 centímetros, quizá, fabuloso. Eso ya suele ser bastante bueno para ¿Qué es lo que hace? ¿Son como tensores o qué es? Sí, es un elemento de tracción, es un par de anillos, va uno en la base del pene, otro en la parte distal y hay un par de tensores entre ellos. Entonces vamos cada día vamos estirando este pene, vamos generando una tracción continua. A final de cuentas son tejidos vivos que responden a la tracción y al cabo de un tiempo es como meter nuestro pene en un gimnasio y vamos a hacer que crezca las fibras de los cuerpos cavernosos. Igual, o sea, rompiendo las fibras musculares, empieza a hacer inflamación, se inflaman y van creciendo. Así es, y vamos a elongar estas fibras mientras tengamos puesto este aparatito. Entonces, de hecho, la base de esto es una tribu africana, las cuales se colgaban peso en el pene durante toda su adolescencia y parte de su juventud para poder tener los penes muy largos. Lo vemos también con las zulúes que se colocan en el cuello una serie de anillos y van elongando su cuello cada vez más. El cuerpo se va adaptando. Claro, pues lo mismo ocurre con el pene con los aparatos de tracción. Y al cabo de un tiempo, bueno, pues podemos tener un pene de 2 o 3 centímetros más. No más. No más. Difícilmente podemos llegar a tener este tipo de crecimiento peniano. Y la otra cosa es que muchos pacientes abortan la misión porque, hay que decirlo, es muy complicado, es muy incómodo tener un aparato 6 horas, o sea, es toda la noche tener un aparato puesto en el pene, es complicado y es incómodo. Entonces, muchos pacientes abortan la misión. ¿Es doloroso? Es incómodo y llega a ser doloroso, sí. Ya estamos hablando de que prácticamente pues, puede que no te deje ni dormir, cabrón. Al inicio, cuando los pacientes, que al final de cuentas terminan el tratamiento, las primeras noches dicen es que es muy incómodo y si me giro, imagínate, o sea, estoy estirando el pene y me giro, me estoy acostando sobre mi pene que tiene un aparato puesto, es muy doloroso, los despierta el dolor literalmente. 2 preguntas al respecto. La primera, ¿cuánto dura un tratamiento con ese tipo de tensor? Mínimo 6 meses. O sea, estás hablando de 6 meses con esa cosa en el pene. En el pene, así es. Para ganar 2 a 3 centímetros máximo. Así es. Y esa tracción, o sea, es un aparato que te colocas en el pene y se está jalando de algún lado o... Toma como la base del pene, la toma como un apoyo y entonces a partir de ahí salen un par de cilindros laterales que están empujando todo el tiempo el pene y lo hacen a través de un segundo anillo que está justo por debajo del glande. Que está estirando. Claro, lo que hace es ahorcamos el glande, o sea, el pene lo ahorcamos por debajo del glande y entonces los cilindros que van laterales lo están estirando el pene todo el tiempo. Y lo estiran hasta que lo consiguen. El 100% de los pacientes que cumplen perfectamente bien el tratamiento
llegan a tener estos resultados. No, la respuesta también es no, porque ahora sí que depende del paciente. Hay pacientes que por más que lo haces, si tienen una fibrosis del cuerpo cavernoso, no van a conseguir que su pene logre estos 2 o 3 centímetros. Hay pacientes que lo toleran y ganaron 1 centímetro o poca cosa menos. Y de repente a mí cuesta trabajo saber si realmente lo utilizaron como debieron haberlo utilizado o lo utilizaron, pero su cuerpo no dio para más. Y cuesta trabajo de determinar cuál de las dos opciones fue. Y no sirvió. ¿Sabes No qué? sirvió. No funcionó, ya pasaron 6 meses, ya me desesperé o no sé, lo que tú Ok. quieras. ¿Cuál es la otra alternativa? ¿Qué sigue? Cirugía. Cirugía. Lo que sigue es una cirugía. La Pero nada más aplicamos. para cerrar con esta parte, te diría que es un método muy bueno, el tema de la tracción, porque es muy barato, es poco invasivo y suele tener buenos resultados. ¿Qué es barato? O sea, que más o menos... Un aparato de grado médico de estas características debe de costar alrededor de 5,000 pesos. Ok, Es bastante... muy barato, es muy barato. accesible. No te estás metiendo ningún medicamento, no te estás pasando por un procedimiento quirúrgico, por lo tanto es parcialmente inocuo y es una muy buena opción. Pero hay muy bajo apego por los pacientes, por lo incómodo que llega a ser, y estamos hablando de que menos del 20% de los pacientes que inician terminan un tratamiento. Perfecto. Por lo mismo. Y con eso cerramos esa parte. Y ahora, ¿qué pasa con esos pacientes, con esos 80% de los pacientes que no funcionó o que no terminaron el tratamiento? Bueno, pues muchos de ellos desisten en la búsqueda, otros dicen, bueno, ¿y qué sigue? Y entonces lo que sigue son las cirugías. Cirugías de alargamiento peniano. La primera opción, la más sencilla, es la más común de todas, que es una sección de ligamento suspensorio. Nosotros tenemos en la parte, el pene está suspendido por un par de ligamentos, uno llamado fundiformes y otro llamado suspensorio. Okay. El fundiforme lo que hace es que mi pene, imagínense que todos tenemos nuestro pene en erección y entonces giramos de un lado a otro. El pene va a moverse también con nosotros de un lado a otro, pero una vez que nosotros permanecemos inmóviles, el pene luego de un par de movimientos péndulos se volverá a quedar en su sitio. Okay. Gracias a este par de ligamentos fundiformes que son los que hacen que el pene no se mueva de lado a lado. O sea, le dan estabilidad lateral al pene. Bien. Y luego la estabilidad longitudinal se la da este ligamento llamado suspensorio, que es el que hace que la erección se vaya parcialmente hacia arriba, hacia el frente y hacia arriba. Okay. Eso lo hace el ligamento suspensorio. Lo más común que se hace en el mundo entero es primero cortar el ligamento suspensorio. Si cortamos el ligamento suspensorio, entonces el pene cae y nos da, sobre todo en flacidez, una apariencia de un pene mucho más largo. Claro, porque se asoma más, pero Claro. realmente no crece. No, en ningún solamente momento se crece. asoma más. Lo sacamos más, lo desenterramos el pene de ahí y entonces podemos ganar un par de centímetros, 2, 3, hasta 4 centímetros con un pene al momento de que nosotros cortamos ese ligamento suspensorio. Hemos tenido pacientes que hasta 5 centímetros pueden ganar. Bueno. ¿Qué es lo que hacemos? Lo desenterramos. Okay. Pero efectivamente es una cirugía que no alarga el pene, no lo hace más grande, más largo, simplemente lo expone un poco más. Porque hay que recordar que el pene, ubicándolo desde el pubis hacia afuera, es solamente una porción, Así es una es. parte del iceberg. Claro, tiene una parte que más habitualmente son entre 8 y 10 centímetros que están de la sínfisis del pubis, o sea, del hueso del pubis hacia abajo. Entonces pueden ser alrededor de 8 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo desenterramos un poquito ese pene y por lo tanto tenemos un pene un poco más grande, un poco más largo, visiblemente. Bien. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Una cosa que se llama dermolipectomía o bien incluso podemos hacer una liposucción. Hay que tomar en cuenta que la grasita que se encuentra por delante del pubis es la más difícil de bajar. Hay un viejo y conocido refrán que dice que entre más panza, menos lanza. Menos lanza. Quiere decir que entonces nos crece la pancita, nos aumenta la grasa prepúbica y entonces el pene, como está fijo al pubis, pues entonces el pene lo vamos enterrando. Okay. ¿Qué hay que hacer? Desenterrar el pene. Hay que quitar la grasa que se encuentra por encima del pubis. Aquellas personas que de repente, por azares del destino, se han visto con un tema de sobrepeso y que se ponen a hacer ejercicio, se ponen a dieta, se ponen en un régimen en el cual disminuyen, mejoran su composición físico-muscular, se darán cuenta, y ellos lo sabrán, que esa grasita que está justo por debajo del abdomen, justo arriba, adelante del pubis, es bien difícil de eliminar. Entonces nos llegan muchas veces pacientes que bajaron de peso, sí, pero esa parte de la grasa no desaparece y hay que dar tratamientos. Hay veces que se van con temas de mesoterapia, a veces se van con temas de liposucción, porque es muy difícil de bajar esa grasita. Y esa grasita hace que el pene se permanezca oculto. Cuando a veces lo que hacemos es eliminar la grasa que se encuentra por delante del pubis, podemos hacer que este pene nos dé una apariencia también de un par de centímetros más. Bien. Ese es el paso número 2.
en cuanto a las opciones quirúrgicas. Después de esto tenemos más opciones quirúrgicas. Hay una opción de alargamiento peniano. Ahora voy al siguiente tema. Se llama egidio, una técnica de egidio en la cual pelamos literalmente el pene, lo circuncidamos. Como un plátano. Me estoy imaginando una banana que están pelando realmente de cabo a rabo. Literalmente. Haz de cuenta que fue un calcetín. La piel del pene es como un calcetín y le bajamos los calcetines. Ok. Y entonces dejamos expuestos los cuerpos cavernosos y la uretra. Y entonces podemos hacer un montón de cortecitos. Hay algunas variantes quirúrgicas. Podemos hacer un montón de cortecitos del pene para que este pene dé un poquito más de sí. Podemos hacer múltiples cortes en el pene. Cuando hablo múltiples, estoy hablando de 300, 500 cortes pequeñitos en el pene que hacen que esta túnica, le llamamos túnica albuginia, se estire, se elongue un poquito más y me dé un par de centímetros más. Hay otra modificación de la técnica de egidio en la cual tenemos que poner, a veces sí, a veces no, parches. ¿Qué hacemos? Alargamos el pene, lo cortamos en rodajas este pene, lo estiramos y los espacios huecos que quedan del pene los rellenamos con una porción de tejido, ya sea que tomemos tejido por parte del propio cuerpo del paciente o bien hay algunas opciones de injertos de tejido. Sí, hay unos injertos, por ejemplo, que se pueden utilizar de intestino de cerdo o incluso hay otros que son de piel cadavérica, es cadáver humano, que es una piel acelular, ya no tiene, es solamente la matriz acelular de la piel y entonces podemos cubrir esos segmentos que quedaron huecos y por lo tanto podemos dar una longitud mayor a este pene. Y la última de las opciones es una técnica llamada sliding technique. Es un poquito complicado explicarla. Lo que hacemos es una especie como de seta en el pene, lo cortamos en forma de seta y deslizamos la superficie del pene y dejamos un par de espacios huecos de hasta 5 centímetros, uno arriba y uno abajo, y entonces podemos elongar el pene hasta 5 centímetros. ¿Cuál es el riesgo de esta técnica? Es que es una técnica muy bonita, queda un pene fabuloso las primeras horas, pero hasta el 40 al 50%, entre el 40 y el 50% de los pacientes pueden tener un daño irreversible en el glande. Se les puede necrosar el glande y entonces, lejos de ayudarle en esta cirugía, es un resultado desastroso porque el paciente termina sin un glande. Entonces, lleva muchos riesgos esta cirugía, por eso está en desuso. Y nos quedamos ahora con la técnica de egidio, que es la mejor que se realiza hoy en día en el mundo. Muy bien, y me imagino que muchos de los que nos están escuchando o están sudando o están vomitando o incluso ya le pararon a este episodio, pero para los que siguen ahí, una pregunta, Saulo, importante, yo creo que no se nos puede ir de las manos, es ¿cuáles son, pues digámoslo así, los efectos secundarios de estas cirugías? Porque la gran mayoría tiene esta duda, ¿se pierde sensibilidad? Dependiendo de la técnica que se utilice, hay algunas en las cuales sí puede haber pérdida de sensibilidad. Sobre todo en esta última que te contaba, que es el sliding technique, definitivamente puede haber pérdida de sensibilidad. Es uno de los grandes retos que tenemos y por eso ya está en desuso. En la técnica de egidio, en la cual hacemos múltiples cortes y los cubrimos con este tejido del cual hablábamos, que es la matriz celular, lo que hacemos es, primero limpiamos todos los nervios, hacemos una disección de los nervios justamente para no perder esa sensibilidad. Pero sin embargo, en algunos de esos pacientes pueden llegar a tener disminución, no pérdida, pero sí modificación y disminución de la sensibilidad. Más o menos el 15% de los pacientes modifican la sensibilidad. No se pierde. No se pierde, pero dicen, oye, es algo distinto. Sí, puede pasar en el 15% de los pacientes. Yo creo que el principal temor de todos los pacientes que debes de tener y que se pueden llegar a ver en esta necesidad es eso. La sensibilidad, más que el hecho de recuperar o tener un pene más estético, es el riesgo de perder sensibilidad. ¿Sabes que es un problema serio? El riesgo de perder la capacidad de las erecciones. Cuando hacemos técnicas muy complejas, en pacientes que previamente tenían cierto grado de disfunción eréctil, pueden perder la capacidad de tener una erección. Entonces, ¿de qué me sirve tener un pene de 15 centímetros si es un pene que ya no tiene erecciones? Y este sí sería una complicación dura, pero eso desafortunadamente es una complicación esperada en algunos pacientes. Es importantísimo evaluar al paciente antes de la cirugía para poder saber cuál está en riesgo de perder sus erecciones, hacérselo saber que ese riesgo está latente y decirle, hay opciones de tratamiento, se puede poner una prótesis de pene, se pueden poner cosas, pero que sepas que ese riesgo está latente. Y una vez que pasa y existen estos pacientes que tienen dificultad para tener erecciones, ¿cuál es la alternativa?
La primera alternativa son tratamientos médicos como O sea, si hay posibilidad de recuperar las erecciones. De alguna manera, sí. El punto es que el paciente esté dispuesto a llegar a ello. ¿Por qué? Porque primero lo que hacemos es darles medicamentos. Damos un medicamento como sildenafil, tadalafil, vardenafil, etc. Estos fármacos que nos ayudan, como el Viagra. conocidos como Viagra, Levitra, Cialis, etc. Son fármacos que nos ayudan a tener buenas erecciones. Entonces, estos medicamentos podrían ayudarnos potencialmente a tener mejores erecciones. No todos responden a ellos. A veces tenemos que irnos a medicamentos que son inyectados. Hay un medicamento llamado Caberget que funciona muy bien en la mayoría de los pacientes. Pero hay pacientes que aún a pesar de esto no mejoran sus erecciones y entonces tendrán que ser sujetos a otra cirugía para poner un implante de prótesis de pene. Okay. Ya sea una maleable, una bombita, pero requerirán una cirugía. La famosa bombita de Andrés García. La famosísima bombita. Sigue en auge, o sea, se sigue poniendo. ¿Es el gold standard o no? Hoy en día podríamos decir que es el gold standard en el manejo de la disfunción eréctil severa. Okay. Específicamente la inflable. Hay maleables, hay inflables, hay aplicación para todas ellas, pero sí, la prótesis de pene es el gold estándar para ellos. Y, Saulo, en el otro escenario, continuando hablando del tamaño del pene, ¿cuándo es demasiado delgado y cuándo es demasiado grueso? ¿Cuál de los dos escenarios es más conveniente hablando sexualmente y estéticamente? Me voy a ver un poquito vulgar. Hay un refrán que dice que no importa lo grande ni lo grueso, sino lo travieso y el tiempo que se mantenga tieso. Y eso es una realidad, ¿eh? Sí. El hecho de, o la del amor dura lo que dura. Lo que dura. Eso es una realidad. Pero definitivamente, lo que ya te había comentado, cuando se han hecho evaluaciones al respecto, hemos encontrado que se valora más el grosor del pene que la longitud. ¿Por qué? Porque nos da más placer. Lo que ocurre es que cuando tenemos un pene grueso, si yo tengo un pene de 8 centímetros, pero lo suficientemente grueso como para que abarque las paredes, va a generar un estímulo, y si tiene un tiempo suficiente con erección, va a generar un estímulo suficientemente placentero como para que llegue a tener mi pareja un orgasmo o que tenga el placer que considere. Por lo tanto, definitivamente evaluamos más el tema del grosor. Okay. Es mucho más valorable el tema del grosor. Aunque los varones habitualmente nos preocupamos más por la longitud. Sí. Por tener un pene impresionante. Grande, como pierna. Sí, tal cual. La realidad es que no. Es mucho mejor tener un pene grueso que un pene largo. Ok, y en el caso de que alguien tenga el pene demasiado delgado, ¿cuáles son las alternativas? Hay técnicas de engrosamiento desde muy simples hasta muy complejas. Las primeras, incluso, por ejemplo, podemos utilizar una bomba de vacío. Es un elemento de succión continua que nos va a generar una succión en el pene. Lo aplicamos todos los días, un par de veces si es posible, de 10 a 20 minutos cada episodio, y lo que va a hacer es lo que decíamos, algo parecido a lo que hace el elemento de tracción, es estirar las fibras, es como meter nuestro pene a un gimnasio, y entonces vamos a elongar las fibras, pero ahora de manera radial, de tal manera que va a aumentar el grosor de nuestro pene. Sí puede aumentar el grosor de nuestro pene con este elemento de vacío. ¿Es como presión negativa? Presión negativa, sí, es una bomba. Imagínense un vaso grandote donde metemos el pene. En la parte distal del vaso tiene una bomba que va chupando, está succionando el aire todo el tiempo. Entonces genera un vacío y eso hace que el pene se expanda, se genera una erección artificiosa. La mantenemos un par de veces durante el día, y esto también podría ayudarnos a aumentar el volumen del pene. ¿Es igual de incómodo que el No, que esto es platicabas mucho, de tracción? esto es mucho más cómodo, fíjate, porque de entrada lo usamos un par de veces al día, de 10, 15, 20 minutos por episodio, y no es tan doloroso. Y esto te lo pones tú de manera activa, no es me lo pongo y bueno, me duermo, o me lo pongo y me pongo a hacer actividad, no, tienes que dedicarle el tiempo a ello, pero la realidad es que el tema de la sensación, dolor o malestar que se pudiera generar, tú lo puedes regular en base a la presión negativa que tú le pones al aparato. Entonces, no, esto es mucho más llevadero. Lo que pasa también es que no es tan efectivo como en el caso del elemento de tracción. Sí funciona, pero no es tan efectivo y no nos da resultados tan visibles, al menos no tan rápido. Después de esto podemos pasar a inyecciones. Podemos inyectar fármacos como por ejemplo el ácido hialurónico. Este mismo ácido que de repente se usan los cosmeticistas, los cirujanos plásticos, los dermatólogos, para engrosar los labios, para desvanecer un poco los surcos, las expresiones faciales. Bueno, pues este mismo componente lo podemos poner en el pene y entonces nos va a dar un volumen peniano. Paréntesis, o sea, me estás diciendo de que vas a acercar una aguja al pene. Ajá. Quiero que por favor me digas que esto es bajo anestesia. Sí, ponemos anestesia local. Ponemos primero una cremita
que nos anestesia la piel del pene y luego ponemos un piquetito en la base del pene y entonces con el pene anestesiado lo hacemos. Hay que decirlo, es una anestesia local, dura unos minutos, un par de horas como mucho, tú sabes perfectamente de esto, pero no bloquea, no lleva un bloqueo del paciente, no es anestesia general, no. Es con anestesia local, lo hacemos. Eso se puede hacer en consultorio. En pocas palabras, no es doloroso. No, realmente no es doloroso. Muchos pacientes sobre todo lo piden en el glande. Lo que más pide la gente es que el glande, sienten que tienen un glande pequeño y entonces quieren aumentar el tamaño del glande y entonces es donde más lo ponemos, el ácido hialurónico. Pero hay pacientes que quieren en todo el cuerpo del pene ponerse el ácido hialurónico y a final de cuentas, bueno, pues es viable, es un componente muy seguro. A final de cuentas, nuestro propio cuerpo produce ácido hialurónico, lo tenemos en todos nuestros tejidos, entonces va muy bien porque es muy seguro de utilizar y nos da muy buenos resultados. El problema es que tiene dos problemas. Uno, el costo, el ácido hialurónico es costoso, y número dos, es temporal. Es temporal, esto hay que estar dando retoques continuamente. Bien. He escuchado hablar de que también se puede infiltrar grasa. Sí, se puede infiltrar grasa, hay muchas personas que lo hacen. No me gusta hacer. Sí, hay muchas personas que lo hacen, yo también lo hago, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. El tema de la grasa es complicado. Es complicado porque tenemos primero que preparar esta grasa y que tratarla antes de aplicarla. No es agarrar un paso de grasa y lo meto. No es tan simple. Como el ácido hialurónico que ya viene preparado, estéril. Exacto. Entonces eso se debe hacer en quirófano, a diferencia, por ejemplo, del ácido hialurónico que lo podemos hacer en consultorio. Esto se debe hacer en quirófano, se debe hacer durante un procedimiento quirúrgico. Habitualmente lo que hacemos es retiramos la grasa que se encuentra en el área prepúbica, esta que platicamos hace un ratito, y esa misma es la que vamos a colocar. La tenemos que trabajar primero, generamos una especie como de emulsión, hay un aparatito que nos ayuda a hacer esto para poder distribuir una grasa que esté licuada, por decirlo de alguna manera, que se distribuya de manera uniforme, que no tenga sangre, que no nos genere tanto inflamación, porque si tiene mucha sangre se va a inflamar mucho nuestro pene, va a generar contracturas y vamos a tener un pene deforme si no lo aplicamos bien. Entonces sí es factible, pero hay que saber en qué capa la vamos a colocar y no abusar, porque cuando abusamos la fuerza de gravedad hace lo suyo y hace que esta grasa se pueda migrar del sitio donde la dejamos y entonces vamos a tener un pene deforme. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto al volumen y al sitio donde lo colocamos. Perfecto. Se puede también dejar, perdón que te interrumpa, no. Se puede mezclar con plasma rico en plaquetas y nos ayuda un poquito a que tenga una textura mejor, a que se adhiera mejor, porque muchas veces sabemos que la grasa la dejamos ahí y al tiempo se absorbe y desaparece. Lo que te iba a comentar. Sí, que también tiene un tiempo determinado. Exactamente. Y lo que hacemos es cuando lo mezclamos también con plasma rico en plaquetas, favorece que dure más tiempo, se adhiere mejor y nos tenemos mejores resultados. Muy bien. ¿Qué otras alternativas? Después de esto, fíjate que podemos poner un implante para poder engrosar el pene. Es un implante que está hecho a base de silicona, o hay otro implante que está hecho a base de esta matriz celular de la que platicábamos, que es una matriz dermis celular, y hacemos una circuncisión, cubrimos prácticamente todo el pene con esta dermis celular o bien con esta base silicona, y entonces lo que hacemos es generamos mayor volumen al pene en toda la longitud. Les va mejor con el tema de la dermis celular, porque esto es como más anatómico. Nos incluso permite, por ejemplo, ver esa forma de un pene erecto con las venas, las arterias y tal, que modifica la curva, que modifica la anatomía peniana. Bueno, pues nos la respeta. Cuando ponemos una base silicona, queda un pene un poco cilíndrico y no es tan natural como en el caso de la dermis celular. Perfecto. ¿Y los efectos secundarios? ¿También se pierde sensibilidad en ese tipo de procedimientos? Si está bien colocado, no se modifica la sensibilidad porque la ponemos por debajo de estos nervios. Cuando usamos dermis celular, procuramos dejarla por debajo de los nervios para no modificarla. Cuando dejamos una base siliconada, hay que intentar también ponerla ahí abajo, porque si la dejamos por encima, entonces definitivamente podría disminuir muchísimo nuestra sensibilidad. Excelente, la verdad no sabes cómo me ha enriquecido todo este tema. Hemos hablado tanto de malformaciones propias de forma, del tamaño, pero otra, yo creo que muchos tenemos duda y también me preguntaron demasiado, fue acerca de si es necesaria la circuncisión y en qué escenarios llega a ser necesaria la circuncisión, porque sabemos que por fines religiosos, culturales, étnicos, hay algunas culturas que la llegan a realizar de manera rutinaria y hay gente que lo hace de manera estética y hay gente que lo hace por algún problema. Entonces, ¿ante qué escenarios en un paciente adulto
se necesitaría una circuncisión? En un paciente adulto que no tiene circuncisión, pero que tiene un pene que está apropiado, que está limpio, que tiene un prepucio laxo, que tiene el cuidado de este paciente todos los días de lavar su pene por arriba, por abajo, por dentro, por fuera, al terminar de lavarlo lo seca perfectamente y no tiene infecciones, es un pene que a lo mejor no necesita una circuncisión. Sin embargo, estamos ante un paciente que su aseo no es del todo bueno, su higiene no es del todo buena, que cada que orina se queda húmedo su pene. Es un pene que probablemente va a tener infecciones, inflamaciones, le llamamos balanitis. Y estas balanitis de repetición generan lo que conocemos como fimosis. O sea, se forma un anillo en el cual hace que el pene no pueda descubrir el glande por completo. O cuando lo haga con cierto malestar. Es muy habitual que de repente llegan jóvenes o adultos que dicen que cuando tienen una erección le cuesta un poquito salir bien el pene, el glande sobre todo, y que a veces durante la relación sexual se generan pequeñas fisuras por debajo del glande. ¿Por qué? Porque entonces hay una zona de la piel donde perdió la elasticidad y durante la erección, la masturbación o las relaciones sexuales se lesiona esa piel. Los pacientes sin lugar a dudas requieren una circuncisión. Nada más hay que tener mucho cuidado porque si hacemos una circuncisión y tratamos de quitar demasiado tejido puede quedar un poquito corta y entonces se pueden tener un problema al día de mañana. Y la otra es que esos pacientes que tienen una circuncisión un poquito corta durante las relaciones sexuales puede llegar a ser incómodo porque las capas del pene, a final de cuentas, el deslizamiento de una capa sobre otra es lo que nos permite tener un placer apropiado durante una relación sexual. Si estas capas no se deslizan de manera apropiada, si están fijas la superficial a la profunda, van a tener una incomodidad durante las relaciones y no van a querer tener ni siquiera una erección porque les va a doler. A los pacientes requieren un manejo específico. Hay que tener nada más mucho cuidado con eso. Y la otra cosa es que algunos pacientes llegan a tener cambios en la sensibilidad. Toma en cuenta que un paciente que tiene un pene cubierto todo el tiempo por su prepucio, el glande está cubierto todo el tiempo, la sensibilidad de ese glande es mucha. Entonces, cuando tú le quitas ese prepucio que está cubriéndolo todo el tiempo, se ve ahora el glande expuesto a la ropa interior, por ejemplo. Y se adapta. Sí, entonces, pero en lo que se adapta es incómodo y hay que hacérselo saber al paciente. En lo que se adapta, okay. Estamos hablando de las primeras semanas. Sí, claro, o hasta meses a veces. Es diferente la sensibilidad. Y luego durante las relaciones sexuales hay algunos que dicen que se modifica su relación sexual, sobre todo el tiempo de latencia. ¿Qué quiere decir? Que a veces se vuelven un poquito, al inicio, un poquito precoces. Después porque está más sensible, ¿verdad? Claro, está más sensible y entonces se vuelven un poquito precoces. No necesariamente son precoces, pero bueno, se acorta un poquito su tiempo en lo que este pene se acostumbra a que ahora ya está descubierto todo el tiempo. Entonces, ¿la circuncisión sí disminuye la sensibilidad? ¿Podría disminuir potencialmente la sensibilidad? La respuesta, sin lugar a dudas, es sí. ¿Es significativa esta reducción de la sensibilidad? No, porque habitualmente se recupera al cabo de un tiempo, se va a recuperar. Perfecto. Pero sí, de manera inicial, sí se modifica la sensibilidad. Saulo, pues yo creo que abarcamos temas que la verdad la gran mayoría de los hombres a lo largo de su vida no se atreve a preguntar. Incluso yo creo que llegas a tener pacientes que se quedan con dudas y no se atreven a preguntártelas ni a ti. Sí, claro. Luego te das cuenta de qué pacientes sí, qué pacientes no, y te toca a ti hacer labor de convencimiento y ser inquisitivo con esos pacientes, porque si no, no te van a soltar la sopa. No, definitivamente cuesta a veces mucho trabajo, sobre todo pacientes ya con algunos años, pacientes añosos o pacientes que vienen de alguna ciudad, de un poblado cercano, qué sé yo, que están criados a la antigüita y que no quieren tocar el tema. Para empezar, ni siquiera descubrirse para que te revisen. No. Es súper complejo. Claro, es muy complicado, ni siquiera que te hablen ni que se descubran. Entonces, sí cuesta trabajo con algunos pacientes. Afortunadamente, hoy en día la mentalidad va cambiando. El hombre ya no tiene que ser aquel elemento de hierro que es inabatible, ¿no? Ahora ya el hombre ya dice, bueno, ¿sabes qué? También me puedo enfermar, también tengo cosas que tengo que atender, ya no soy tan macho como antes era, y entonces ahora puedo reconocer que mi erección no sea lo que yo quisiera, puedo reconocer que mi pene no es el que yo quisiera, y tengo el valor de decírselo a mi médico y decirle, oye, ¿hay algo que pueda hacer? Sí, seguro, seguramente hay cosas que podemos hacer. Poca madre. No, y nos daría tema para tener varios episodios, cabrón. Igual y te extiendo la invitación para que en algún momento nos echen la mano con algún otro tema. No, la verdad estuvo sabroso la plática contigo. Y antes de terminar, en mis redes sociales hice les pedí que me hicieran preguntas para ti.
Nada más que no quiero ser repetitivo porque ya tocamos algunas de ellas, pero quiero hacer mención de estas tres preguntas rapidísimo. Doctor, cada que tengo relaciones, estas son dolorosas, en su mayoría, y en ocasiones sangro del prepucio. Okay. Tengo infecciones recurrentes en esa zona. ¿Qué me recomienda hacer? Es muy probable que ese paciente tenga una fimosis, que es lo que platicábamos. Tiene una zona de su prepucio, la cual perdió la elasticidad, entonces durante la relación se está estirando y sangran, definitivamente sangran. Muy probablemente este paciente lo que requiera sea una circuncisión. Perfecto. Otra pregunta. Doctor, tengo unas pequeñas tipo verruguitas alrededor del glande. Un médico me dijo que son completamente normales. Él me dijo que había procedimientos con láser. ¿Qué me recomienda hacer? Bueno, primero hay que determinar si realmente son verrugas, si son generadas por BPH, que este es un tema súper bueno. Luego, si te late, luego podemos platicar al respecto. Por supuesto. Eso nos da para horas y horas el BPH. Pero... estamos hablando del virus del papiloma. Así es, virus del papiloma humano específicamente. Pero hay que saber que el glande tiene una coronilla en la corona, en la zona, digámoslo así, robusta del glande, en la parte distal, tenemos una cosa que le llamamos coronilla y se generan unas cosas llamadas pápulas perladas. Estas las tenemos prácticamente todos los hombres, unos más, otros menos. Así como yo estoy más orejón que la mayoría de las personas, pues hay gente que tiene más pápulas perladas, hay gente que tiene cabello chino, hay gente que tiene los ojos azules y hay gente que tiene pápulas perladas. Punto, es una condición. No es una enfermedad. Lo que sí ocurre es que a veces hay pacientes que tienen unas pápulas perladas hipertróficas y las pápulas perladas hipertróficas lo que puede ocurrir es que son muy sensibles y cuando estas están muy sensibles definitivamente hay que darles algún manejo, sí es viable. Y luego la otra, tenemos unas glándulas justo por debajo del glande, en la parte de abajo del pene donde tenemos el frenillo hay un par de glándulas, unas glandulitas que producen sebo y también algunas personas las pueden confundir con condilomas o con cosas por el estilo. Con alguna enfermedad. Así es, pero no necesariamente son. Todos los hombres tenemos unas glandulitas justo por debajo del frenillo, entonces que no se asusten. Lo mejor es que acudan con su urólogo o con un andrólogo en el caso de que tengan uno en su ciudad y bueno, que revisen esta parte para que les determinen si es normal o no. ¿Cuándo las tratamos? Sobre todo las tratamos cuando son hipersensibles o cuando por cuestiones de estética los pacientes solicitan el tratamiento. Se pueden tratar ya sea con crioterapia o efectivamente con láser. No recomiendo cauterizarlas. Hay algunos urólogos, algunos médicos que se ponen más queman. No lo recomiendo, generan mucho malestar, mucho dolor postoperatorio y pueden generar una pequeña fibrosis en la zona distal del glande y eso modifica la sensibilidad. Entonces yo recomiendo o crioterapia o láser. Perfecto. Cuando está indicado. Ok. Y la última pregunta, que yo creo que es la que todo el mundo está esperando, es ¿cuál es la manera correcta de medirme el pene? Eso es bien divertido. Fíjate que para eso hay una cosa llamada antropometría. Tú sabes de este tipo de cosas. La Asociación Norteamericana nos dice que la antropometría no incluye el pene. Es curioso. Por lo tanto, no hay una buena estandarización. La Academia Europea de Andrología ha tratado de trabajar un poquito esto y hemos encontrado que la mejor manera para medir el pene es en su máxima erección. El pene en máxima erección se mide desde la base superior, o sea, de la parte que yo alcanzo a ver, de arriba hacia abajo. Cercana del ombligo. Cercana del ombligo, no de los testículos. La parte que va cercana al ombligo, yo lo que hago es sin generar presión. ¿Por qué? Porque si yo genero presión, van a ser distintas mis mediciones. Yo voy a medir desde la base del pene hacia el glande, hacia la punta del glande. Si yo genero presión, ¿con qué presión debo de generarle para poder medirle? Porque ante más presión pues yo voy a darle más longitud. Por lo tanto, no podemos presionarla. Es sin generar presión desde la base del pene hacia la punta del glande. Eso es lo correcto. Lo que hacemos nosotros los médicos en consultorio, como no tenemos una máxima erección, agarramos el glande, lo estiramos lo más que podemos y así es como lo medimos. Y en el asunto de grosor, ¿cómo se mide el pene? Debemos de medir diámetro. ¿Okay? Inicialmente lo que intentábamos era utilizar un plicómetro y poder medir el diámetro, pero nos cuesta un poquito de trabajo. Entonces medimos diámetro y medimos circunferencia. Cuando medimos nosotros circunferencia, lo tenemos que hacer con una cinta que sea no elástica, que sea de tela de preferencia para que nos dé mayor longitud y que sea una medición exacta. Si utilizamos un plicómetro, podríamos medir solamente el diámetro. Con el plicómetro medimos el diámetro, el plicómetro es una especie como de pie de rey, para los que nos escuchan,
Y en el caso de la circunferencia debe ser con una cinta. Perfecto. Y en la parte media del pene. En la parte de la mitad. A la mitad, así es. Y creo que se nos fue este tema, pero ¿cuál es la medida promedio en el caso del diámetro del pene? Ahí fíjate que en México no está bien estandarizado. Hay un estudio colombiano que sí lo miden y tienen ellos 5.1 centímetros, pero en mexicano no hay un estudio que nos diga cuál es el grosor del pene. ¿Y Al menos no un estudio serio. Bien, ¿y cuándo es un pene delgado y cuándo es un pene grueso? ¿Entre qué medidas? Para estos colombianos, que son los que hicieron el estudio, ellos toman más o menos menos 1.6 centímetros de este cinto. Es más o menos 1.6 centímetros. O sea, ¿de 5 punto qué me dijiste? 5.1 nos dan ellos, perdón, 5.6 nos dan ellos, y hay que medirle hacia arriba y hacia abajo, más o menos 1.6 centímetros. Ok, perfecto. Entonces no estamos hablando de doblar la cinta y hacer una circunferencia. Estamos hablando en circunferencia, no en diámetro, en circunferencia. Lo que medieron los colombianos fue circunferencia. Bien. Nosotros medimos circunferencia y diámetro. Bien. Pero el punto es que los mexicanos no tenemos bien estandarizado cuánto es el diámetro. Perfecto. Sí, la circunferencia. Saulo, pues muchísimas gracias. La verdad es que estuvo bastante divertido. Yo creo que va a dejar demasiado claro el tema a todos los que nos están escuchando. Me gustaría que nos platicaras en dónde te podemos encontrar y que nos platiques acerca de tus redes sociales. Claro. Principalmente, ¿dónde te podemos encontrar? Mira, yo estoy aquí en la ciudad de Guadalajara. Trabajo en un lugar llamado Centro Urológico Providencia. Estamos aquí en la zona de Prados Providencia. Y bueno, estamos a sus órdenes. Aquí se llama Centro Urológico Providencia. La página es cuprovidencia.com. La página de tu servidor es andrólogo-mexico.com. Y me pueden encontrar también en Instagram como Saulo Camarena. Perfecto. El edificio es el edificio Sarmiento. Centro Urológico Providencia. Y el domicilio es Domingo Sarmiento 2822 en Guadalajara, Jalisco. Y anótenle, el teléfono es 2733-5274 y 2733-5275. Saulo, muchísimas gracias, hermano. Al contrario. Espero que nos dé la oportunidad para otra charlita. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo, te agradezco muchísimo. Y pues ya saben, para todos los que quieran y estén interesados en una valoración de este tipo, la verdad es que el máster de másters en este tema es el doctor Saulo Camarena. Muchísimas gracias. No, César, muchísimas gracias a ti. Te agradezco y nos vemos en la próxima. Gracias. Bueno amigos, hasta aquí terminamos en el episodio de día de hoy. Al igual que tú, creo que el aporte del doctor Saulo Camarena fue bastante chingón, la neta, y sin duda nos dejará apertura para próximas invitaciones. Si quieres contactar al doctor Saulo, él se encuentra en el Centro Urológico Providencia en la ciudad de Guadalajara, como ya nos lo mencionó. Y bueno, si te gustó este podcast, no olvides calificarnos en iTunes y en Spotify, donde también nos encuentras. Y para que puedas tener en tiempo real cada que tengamos un nuevo episodio para ti, síguenos también por este medio. Síguenos además en Instagram como @dr.cesar.contreras. Y sin más por el día de hoy, pues nos despedimos. Y recuerden que el tamaño del pene no influye, amigos, pero pues un pene chiquito influye menos. Hasta la próxima.